capítulo 7. Vamos a leer el texto. Capítulo 7, versículo 24 al 35. El contexto para poder entender, recuerden que Juan el Bautista vino y ya pasamos por ahí, ¿no? Vino y fue el precursor, comenzó a anunciar que venía uno mayor que él y se desapareció Juan. No volvimos a escuchar de él. Ya nos vamos a dar cuenta qué ocurrió con él. Pero Juan, ¿dónde estaba? Y para adelantar un poco, Juan en este momento está en la cárcel porque casualmente por ser fiel al Señor, predicando su palabra con fidelidad, que es lo que corremos el riesgo nosotros también, pues tuvo persecución. Y entonces él le declaró a Herodes Antipas que estaba en pecado. Y por esa razón el rey Herodes lo mandó a la cárcel. Estando Juan en la cárcel, Juan el Bautista, sus discípulos se dieron cuenta de todo lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Ya había iniciado el ministerio de nuestro Señor y estaba viendo todos los milagros que estaba haciendo. Y van y le cuentan a Juan allí en la cárcel. Entonces Juan envía a 2 mensajeros. Vayan y averigüen y pregúntenle si es el que realmente nosotros estamos esperando. Y entonces el Señor Jesús, en ese momento, empieza a hacer muchos milagros. Eso está entre el 18 y el 22. Empieza a hacer milagros, como quien dice, no crean lo que están diciendo, miren lo que está pasando. Y empieza a hacer milagros, a sanar enfermos, a liberar endemoniados. Y fuera de eso les dice ahí en el versículo 22, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Cuéntenle que sí, que yo soy. Y ahí empieza el texto que tenemos para hoy nosotros en la predicación, versículos 24 al 35. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, a la multitud. Jesús comenzó a hablar de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes viven. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Refiriéndose a Juan el Bautista, es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y sigue hablando. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, ¿recuerdan quiénes eran los publicanos? Judíos que cobraban los impuestos para Roma y azotaban a su propio pueblo, odiados por los fariseos. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos, en Reina Valera ese más es pero los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué hicieron? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Y entonces les habla de algo que ocurría allá en las plazas. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo a Jesús, que come y bebe, y decís,
Este es un hombre comelón y bebedor, borracho, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y cierra con una frase concluyente. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Queridos, el pasado domingo, quienes estuvieron en la prédica y quienes no, espero que cuando no vengan la escuchen, por eso hacemos el esfuerzo de grabar. El pasado domingo vimos en la primera carta que el apóstol Pedro escribió a los que estaban expatriados por persecución, capítulo 2 del versículo 9, vimos que los cristianos tenemos un propósito grande en nuestra vida, que si bien el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que si bien el Señor sacrificó a su propio Hijo en la cruz por perdonarnos a usted y a mí los pecados y a todo aquel que se arrepiente y cree, si bien nosotros los cristianos somos los bendecidos, los que nos favorecemos de tan grande y merecido favor, los beneficiarios, nosotros no somos el centro de la salvación. La salvación es la gloria de Dios. Y entonces nos exhorta el apóstol Pedro en el versículo 9 del capítulo 2, ¿a qué? A ir y contar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, del pecado, a la libertad. Ese es el propósito de nosotros. Y cuánto más hoy, por varias razones, pero mencionemos dos importantísimas. Una, cada vez que pasa el tiempo, Jesucristo está por venir. Por ahí dicen que no hay tiempo que no se cumpla. Pero la otra razón es lo que está viviendo nuestro país, queridos. Nuestro país está cada vez peor por el pecado. Y hablábamos de la violencia que está ocurriendo. Y nosotros guardados en cuatro paredes, no cumpliendo. Y cuando no le cumplimos a Dios, ¿estamos en qué? En pecado. Entonces fuimos exhortados a eso, a salir de nuestra conformidad, de nuestra comodidad por nuestra conformidad y a predicar la palabra del Señor. Tenemos un propósito grande, hermanos, majestuoso, honroso, de mucho honor, anunciar la gloria de Dios. Anunciar la gloria de Dios que fue la que nos salvó, hermanos. ¿Cuál es el tema? Que hay personas que por mucho argumento que les demos, no van a creer. No van a creer. Y hay algo hermoso, porque cuando volví a Lucas para continuar en la serie que llevamos, nos muestra Dios el plan perfecto que tiene para nuestra iglesia. El domingo pasado nos habló de salir a predicar y hoy nos va a enseñar algo importante que a la vez es el título de la predicación. Y es que no depende de quién predique, el que reciban o no el evangelio, sino del corazón del que lo recibe. No depende de quién predique el evangelio. Si el mismo Señor Jesucristo viene y predica, hay gente que no le va a creer. Y es lo que vamos a ver hoy. Y yo me maravillé cuando vi el texto que nos correspondía. Lo bueno de la predicación expositiva y en serie es que usted no puede eludir un texto. Ahí le tocó. Y digo yo, wow, mi Señor. La semana pasada nos dijiste, tienen que salir. Y hoy nos vas a decir, mire con lo que se van a encontrar. ¿Y soldado avisado? No, muere en guerra, vamos avisados. Porque una de las cosas que le pasa a uno es, pero es que no quieren creer y como que uno quiere hacer su... Y obviamente hay que hacer el mayor esfuerzo, ¿no? Pero no es en nuestras fuerzas. Y sobre todo llamo aquí a quienes en nuestras casas tenemos aún familiares que no creen en el evangelio. Por favor, es orar, predicar y vivir el evangelio. Todo lo demás lo hace el Señor. El uno sembró, el otro regó, pero Dios es el que da el crecimiento de la semilla que se siembra en cada persona. No tratemos de obligar. Es lo que yo hice alguna vez en mi casa y fue terrible la respuesta. Pero es Dios cuando lo comprendí.
cuando lo comprendí. Y queridos hermanos, cuando nos encontramos con una de estas personas que le predicamos el Evangelio, que le mostramos con la palabra de Dios y la persona rechaza el Evangelio, yo creo que pasa por ustedes un pensamiento. Yo creo que si el pastor le predica, a él sí le va a creer. ¿No le ha pasado? A mí me pasaba antes de ser pastor. Es más, a uno como pastor le puede pasar no, yo creo que si John MacArthur, ¿sí? Un gran hermano que predica. No, hermanos. Es más, puede pasar por el pensamiento equivocadamente que usted pueda decir, yo creo que el pastor porque es que él tiene más unción. Hermanos, la unción que Dios nos dio fue igual para todos. El pastor no es más que ustedes, mis queridos. Soy un hermano entre ustedes con un oficio diferente y con una responsabilidad mayor. Respondo por mi vida y respondo por ustedes ante el Señor. Pero vuelvo y repito, así sea el mismo Señor Jesucristo, que viniera en persona y le predicara a este tipo de personas, aún le van a rechazar. Porque no depende, hermanos, de quién predique. Y esa es la gran verdad. La gran verdad teológica, porque recuerden que de cada texto buscamos cuál es la verdad teológica que hay allí. Y la verdad teológica del texto de hoy es la siguiente: el rechazo o la aceptación del Evangelio no depende de quien da el mensaje, sino del corazón de quien recibe la verdad. Ojo con eso. Quien recibe la verdad, porque lo que usted y yo estamos obligados a ir a predicar no es nuestras anécdotas, es la verdad, la palabra de Dios. Ella es la que trae salvación. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. No son mis cuentos, no son mis anécdotas, aunque lo que he vivido en Cristo apoya un poco para decirle, mire lo que ha hecho en mí. Pero eso no va a salvar a nadie, tiene que ser es la palabra. Por eso, y repito, el rechazo o la aceptación del Evangelio no depende de quien da el mensaje, sino del corazón del que recibe la verdad. Y hay corazones, queridos, tan duros como el mármol. Pero también vemos que hay corazones tierra fértil. Tierra fértil. Así es que cuando pensemos en alguien para ir a predicar, ore primero que el Señor convierta ojalá esa piedra en tierra fértil. ¿Acaso eso no fuimos usted y yo? Dudo, no sé, pero puede pasar, obviamente. Pero por ejemplo conmigo tuvo que el Señor mandarme uno y otro mensajero y uno y otro mensajero hasta que la verdad rompió mi corazón. Vamos a ir a nuestro texto a ver cómo el ejemplo de un gran predicador, un predicador grandísimo, fue y le predicó a los fariseos, fue y le predicó al pueblo, y vamos a ver la respuesta que ocurrió allí. Entonces el primer punto de la predicación es: conozcamos al gran predicador. ¿Quién? Juan el Bautista. Versículos 24 al 28. Recuerden, ¿no? Ya habían venido los discípulos de Juan y ya habían visto que realmente Jesús era el esperado, el Mesías, por todos los milagros que había hecho. Y el versículo 24 al 28, nuestro Señor Jesús ahora se dirige a la gente, a la multitud. Y recuerden algo que no se nos vaya a escapar. Recuerden que ya vimos anteriormente que Jesús ya había escogido a sus 12 apóstoles. Es decir, ellos estaban ¿en qué? En discipulado, en entrenamiento para luego soltarlos cuando Él obviamente se iba a ir. Así de que allí también están, no los nombra el Señor, pero ya lo vimos aquí en textos pasados, y ahí están ellos escuchando, como usted y yo estamos escuchando el mensaje de hoy para aprender y vivir de acuerdo a su enseñanza. Y entonces el Señor Jesús se dirige a la multitud diciéndoles: cuando se fueron los mensajeros, versículo 24 de Juan, comenzó a decir a la multitud: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Con qué se encontraron ustedes en el desierto? ¿Qué fue lo que vieron en el desierto, refiriéndose a Juan? ¿Vieron una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver?
a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Eso era lo que esperaban ver. No, no era lo que esperaban ver. Es algo así como, ¿acaso ustedes vieron que Juan era una caña golpeada? ¿Acaso ustedes vieron que este predicador era uno que ostentaba buenas ropas? Esas buenas ropas las veces son donde, en los palacios, es lo que le dijo el Señor. Quedémonos un poco ahí, vamos a ir versículo a versículo. Versículo 24, ¿qué salisteis a ver? ¿Una caña azotada por el viento? Y lo primero que Jesús describe de este predicador, que es algo que nosotros también tenemos que mirar si lo tenemos, porque todos somos predicadores, todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Y lo primero de lo cual se refiere nuestro Señor Jesús es el carácter del predicador. No es lo que va por fuera, mis queridos. Primero habla del carácter. ¿Ustedes, es que acaso vieron en Juan una caña golpeada por el viento? ¿Y a qué se refiere? Habían unos juncos, unas cañas, y en el desierto hay momentos que ventea bastante, y entonces por el ventarrón tan grande usted las ve así, dobladas. ¿Y eso es sinónimo qué? De debilidad, de fragilidad. Entonces lo que prácticamente está diciendo es, ¿acaso ustedes ven que Juan es un hombre frágil, débil, como esas cañas que ustedes ven en el desierto tumbadas por el viento? Él no era como esa caña, no era frágil. Juan era un hombre recio, firme en sus convicciones, anclado a la verdad que recibió directamente de Dios. Si usted va allí al versículo, eso ya pasamos por ahí, pero capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente: y siendo somos sacerdotes, Anás y Caifás, vino ¿qué? Palabra de Dios a Juan. Dios mismo le dio el mensaje a Juan. Y ese mensaje era el que lo hacía a él, que firme en sus convicciones. Hermanos, y si hay algo importante es que uno tiene que vivir por convicciones. Uno no puede vivir como estas cañas dobladas por cualquier viento de doctrina. Cuando tenemos la doctrina firme, que es lo que estamos viendo aquí en nuestra iglesia y en el estudio bíblico que están haciendo, pues uno está anclado en las convicciones de la verdad, y entonces viene cualquier viento, no, es que mire, no, a mí no me vaya a cambiar porque la verdad está aquí, yo ya la conozco. Y eso fue lo que pasó. Entonces el carácter de Juan está cimentado ¿en qué? En la verdad que recibió directamente de Dios cuando estaba en el desierto. Y sigue hablando ahí en el capítulo 3, versículo 2, en el versículo 3, cuando él recibe la verdad, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo y el arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí hay que aclarar algo, o recordar más bien algo que hemos enseñado. El bautismo no es para perdonar pecados. El bautismo es ¿qué? La muestra de que me he arrepentido, y entonces si me he arrepentido Dios me ha perdonado, y es la muestra pública como ya lo hemos enseñado. Queridos, quien enseñe el mensaje de Dios debe ser como Juan el Bautista, firme en la verdad de Dios. No, es que el pastor dijo, no es lo que el pastor dijo, es que la palabra de Dios dijo tal cosa. Su referente y el mío no son otras personas, hermanos, sino la persona de Cristo expresada en la palabra del Señor. Cuando comparta el Evangelio, cuando comparta la verdad de Dios, tiene que ser extractada en la palabra. ¿Y eso lo lleva a qué? A que hay que estudiar la palabra del Señor, a que hay que meditarla. Tenemos que ser firmes en la verdad, sin temor a declararla y sin importar las consecuencias. Sin importar las consecuencias, hermanos. Lamentablemente, hay muchas personas que cuando comparten la palabra de Dios no hablan directo a la persona, sino se van por las ramas. No, es que si le digo que él es pecador, pues queridos, se lastima. Ahora, hay que saberlo decir. El empaque tiene que ser empacado en amor. En amor, obviamente, pero sin quitar la verdad. Sin quitar la verdad.
y muchos hermanos se van por las ramas, hablándole a esta persona de los beneficios de Cristo, pero olvidando la razón por la cual tiene que volverse a Cristo, que es pecador, que está muerto en sus delitos y pecados, que Dios le ha dado la espalda y si él no se vuelve al Señor, su destino eterno va a ser el infierno. Va a ser el infierno, hermanos. Que él necesita un Salvador. ¿No vamos a hablar de los beneficios de la salvación? Por supuesto que sí, queridos. Pero el beneficio viene una vez, hay salvación, hay justificación. Por eso hay que hablar de la obra de Cristo en la cruz. Y entonces, debido a eso, a que no se habla la palabra de verdad, es que en las iglesias hay muchas personas que vienen, pero no son salvas. Así vengan el domingo, así alaben al Señor, así conozcan Biblia, pero mientras no haya arrepentimiento verdadero en su corazón, son personas que van a vivir una religiosidad, pero no una verdadera relación con el Padre que les haya perdonado. Entonces es importante, hermanos, aprender por Juan. Cuando usted y yo estudiamos las Escrituras, hay que ver estos personajes que aparecen y que me enseñan. Y Juan lo que enseña es que él era clarito al hablar. No se ponía con tapujos. Versículo 25. Ahora el Señor les dice, bueno, ya viraron, él no es una caña doblada por el viento, pero ahora se refiere ¿a qué? A la parte externa. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes viven. Los judíos no encontraron en el desierto a un predicador débil, pero tampoco a un predicador ostentoso. Tampoco fue un predicador de fachada, vistiendo los mejores trajes como los que vivían en los palacios del rey Herodes. Juan el Bautista llevaba una vida sencilla, de austeridad. Mateo 3:4 nos enseña que él vestía ropas ¿de qué? De pelo de camello. Y usaba un cinturón. Esa era su ropa Armani. No, él no andaba de marca, él andaba muy sencillo. Él era un hombre ascético, vivía en el desierto. Y sus grandes comidas, ¿qué eran? Chapoles y abejas. Perdón, y miel. Eso era la dieta de él. Era un hombre sencillo. Hay un dicho que dice que el hábito no hace al monje. Y a veces sí que nos vemos engañados, hermanos. Aquel hombre que tiene, por ahí dicen, una labia. Aquel hombre que tiene unas palabras rimbombantes. Pensamos que, uy, no, ese sí es. No es el exterior, hermano. Usted tiene que mirar, es el interior del predicador. Si está cimentado en la palabra de Dios. Y no solamente eso, si es coherente con su vida. No que no peque, sino que es un hombre que se esfuerza por no pecar. Que busca vivir en la santidad a la cual el Señor le ha llamado. Queridos, el predicador puede vestir de traje y corbata y usar palabras muy rimbombantes, pero si no predica con fidelidad la palabra de Dios, no será usado por el poder del Espíritu Santo, que es el que salva y transforma. Y eso también aplica, esa sencillez o ese ver, no fijarnos tanto en el exterior, también aplica al recinto de la iglesia. Hay quienes consideran si la iglesia tiene buen tapete, buenas sillas, un local súper bonito, ahí voy porque es que ahí sí, y además sí veo allí mucha caderera al piso y todo esto. Hermanos, no se fijen, no nos fijemos en la modestia del local, carros de alta gama. No nos fijemos en la modestia del local. Miremos si es la palabra de Dios predicada buscando ser lo más fiel posible.
Eso es lo que tenemos que mirar, mi hermano. Es posible, y aprovecho para algo, para darles un consejo, mis queridos. Es posible que el día de mañana, por cuestiones que se salen de sus manos, de pronto se cambia de ciudad, pues le toca buscar una iglesia. Pero no vayamos a caer en, porque el aviso diga iglesia bíblica tal, iglesia cristiana tal, o como hoy también está de moda solo iglesia reformada tal. No, usted tiene que verificar, mis queridos, si allí se predica la palabra de Dios con fidelidad. Eso es lo que tenemos que buscar, con fidelidad. No, me tocó cambiarme de barrio, ahora me queda muy lejos, mejor busco esta que me queda aquí a una cuadra. Allí se predica la palabra con fidelidad. Volviendo al texto, vemos que Jesús ahora va a declarar la autoridad de Juan el Bautista. No era un predicador débil, como una caña que el viento azotaba, tampoco era un predicador ostentoso. Entonces, ¿qué va a decir el Señor Jesús sobre Juan para que los que estaban escuchando vieran, wow, él tiene autoridad? Entonces, veamos los versículos 26 al 28. Pero ¿qué salisteis a ver? Vuelve y le dice, ¿qué fue lo que ustedes vieron allá? ¿No vieron uno débil? ¿No vieron uno ostentoso? ¿Qué salisteis a ver? Muy bien. ¿A un profeta? Sí, él les confirma, sí. Sí, vieron a un profeta. Y recuerden que en ese tema, en ese contexto, para los judíos los profetas tenían una alta estima porque el profeta era el interlocutor entre Dios y el pueblo. Pero el Señor sigue dando más testimonio de Juan. Y os digo, más que profeta. Más que profeta. En otras palabras, lo que también tenemos que mirar es que el predicador sea autenticado por Dios. Fue lo que hizo aquí con Juan. ¿Qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo que sí, pero más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesús? Juan el Bautista era el profeta máximo, pero no en términos, como decir, como un jefe de los otros o más grande, sino que tuvo unos privilegios mayores que los profetas anteriores. Y no solamente eso dice el Señor. Y hay algo que es interesante. Cuando Él dice, y más que profeta, tal vez por la mente de los judíos estaba pasando Isaías, ¿cómo así? ¿Mayor que Isaías? ¿Mayor que Jeremías? ¿Mayor que todos estos profetas? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Entonces ahora Jesús casi que les da la respuesta. ¿Por qué está diciendo que Él es mayor que ellos? Versículo 27 les dice, este que ustedes están viendo predicar es del que habló allá atrás el profeta Isaías y el profeta Malaquías. Esta es el cumplimiento de la palabra profetizada del Señor 700 años atrás. Señores, ustedes no están delante de un junco que se dobla, de un hombre débil. Ustedes no están delante de alguien que es ostentoso. Ustedes nada más y nada menos están delante de aquel que ustedes como judíos han leído, han estudiado y están esperando que se cumpla esa profecía. Este es de aquel que el profeta allá, refiriéndose a Malaquías, y entonces el Señor les recuerda. Recuerden que cuando esto se escribió, o cuando se dio este episodio, no teníamos el Nuevo Testamento, y para ellos era ¿qué? La Torá, solamente el Antiguo Testamento. Entonces, ¡wow! Delante de nosotros está el que estaba profetizado 700 años atrás y lo estamos esperando. Y eso es lo que le dice el Señor. Él es más grande porque Él es del que se escribió, he aquí envío mi mensajero delante de ti.
Juan el Bautista era el que venía delante, como la avanzada delante del rey, a anunciar, ya llegó uno más grande que yo, que no tengo siquiera derecho de desatar sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él lo hará con el Espíritu Santo. ¿Ven por qué no estaban delante de cualquiera? Era un gran predicador. Quien les estaba predicando a los judíos era más grande que los profetas, porque como le digo, era el que ellos estaban esperando. Y el último que habló de él fue Malaquías en 3:10, es decir, 400 años atrás ya se había anunciado que venía uno delante de Jesús, en la avanzada, preparando los corazones. ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! Porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora, mientras los profetas del pasado, ¿por qué también era grande? Porque mientras los profetas del pasado profetizaron sobre Jesús, Juan el Bautista vio cara a cara a Jesús. Conoció de aquel que estos habían predicado. Tuvo mayores privilegios. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Pero sin embargo, Él hace aquí, en el versículo 28, al finalizar, hace una aclaración. Pero también dice, de los hombres nacidos hasta ahora, de los profetas, Él es el más grande. No ha nacido uno más grande, pero de una vez les aclaro algo. El más pequeño en el reino de Dios es todavía más grande que este. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Esa aclaración es importante, se está refiriendo a ¿quiénes? A los creyentes. A los creyentes que pasan al reino de Dios. Y la razón es que el creyente goza de mayores privilegios inclusive que Juan. ¿Cómo así? Veamos algunos privilegios. Juan murió antes de que el Señor cumpliera su obra salvífica en la cruz. Y entonces algunos privilegios que tienen los creyentes que no disfrutó de ellos Juan son, por ejemplo, el creyente goza del sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios. Otro, mientras Juan era usado por el Espíritu Santo, en el creyente vive el Espíritu Santo, habita el Espíritu Santo. Ahora, no está diciendo que el creyente es superior, sino está diciendo en términos de los privilegios que tiene el que es pasado de las tinieblas al reino de Dios. Y es una aclaración importante, porque es posible que muchas de las personas aquí consideren o les quieran hacer saber que no valen nada, pero para el reino de Dios es grande y maravilloso. Bendito es el Señor. Y es lo que Él aclara. Y tan lindo Dios. Porque, ¿por qué tenías que meter ese mensaje allí? Porque le interesa que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. No importa quiénes éramos, hermanos. Abro paréntesis para hablar de un amigo que su mamá a los 6 años de edad lo dejó en la Plaza de Bolívar de Bogotá, lo miró a los ojos y le dijo, jamás me busques, y lo abandonó. Y este niño vivió todo lo que usted se pueda imaginar en la calle. Pero un día, después de tantos mensajeros que Dios le envió, un día pasó por una vitrina y vio un texto cristiano que decía, aunque tu madre y tu padre te dejaren con todo y eso yo te recogeré. Y ese hombre es un gran pastor el día de hoy. No es la sociedad la que designa qué valor tenemos, hermanos. Es Cristo, es Cristo. Es Cristo nuestro Señor. Entonces los judíos no estaban delante de cualquier predicador. Estaban nada menos y nada más ante el profeta más grande. Estaban nada menos y nada más delante de aquel del cual se profetizó. Los judíos estaban delante de Juan el Bautista. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá hoy en día un predicador tan grande como él? ¿Acaso le llegará
a sus tobillos aquellos que ostentan y se han puesto títulos de apóstol, patriarca, PhD en divinidades. Hermano, con todo y eso, nadie le llega a los tobillos de este gran predicador delante del cual ellos estaban, hermanos. Nadie mejor que él para predicar. Sin embargo, y este es el punto 2, vamos al punto 2. ¿Cuál fue la respuesta a la predicación de semejante predicador? Ese es el segundo punto, hermano. Ahora Lucas, ¿cuál es la respuesta ante la predicación de este gran profeta? Porque uno podría decir, no, pues todos se arrepintieron. Semejante hombre predicando. Veamos la respuesta. Y Lucas aquí sigue del versículo 29 y el 30 y nos muestra cuál fue la respuesta. Y todo el pueblo de los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, los que conocían la palabra de Dios. Recuerden que en aquella época cada uno no tenía una Biblia como hoy la tenemos, sino que estaban los rollos. Y eran rollos y era costoso. Prácticamente los únicos que tenían esto eran los adinerados, los fariseos y los estudiosos de la ley. Pero el pueblo común no tenía un rollo en la casa. Así de que su palabra la había ¿qué? Atesorado en su corazón. Y los estudiosos de la ley, como decir hoy aquí en Colombia, los altos magistrados de la corte que conocen la Constitución, lo rechazaron. Lo rechazaron, hermanos. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No quisieron bautizarse, que era la muestra de que se habían arrepentido. Queridos hermanos, miren ese contraste. Los del pueblo, los que solo habían oído, pero sí la habían atesorado. No solamente los del pueblo del común, sino, ¿qué dice el versículo 28? Los publicanos, es decir, aquellos judíos que cobraban impuestos para Roma y eran odiados por el resto de los judíos porque ellos eran considerados casi más pecadores por hacer esto. Estos del pueblo, hermanos, hacen un contraste. Mientras ellos reciben la palabra, aceptan la palabra de que ellos necesitaban arrepentirse, los que conocían la ley la rechazaron. Y ahí hay algo interesante que puede aplicar a alguno de nosotros. Y es que el conocimiento también envanece. Y que no nos pase, porque conozco mucha Biblia, porque llevo 50 años en el Evangelio, que hoy no voy a recibir la prédica. Yo ya conozco ese texto. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno viene y están predicando un texto que yo ya he pasado miles de veces y el Señor ese día me habla directamente? Humildad les faltó a ellos, hermanos. Y la palabra de Dios dice ahí en el 29 que estos del pueblo, que estos cobradores de impuestos justificaron a Dios. ¿Eso qué significa? Ellos entendieron que lo que Juan les había predicado era el mensaje de la verdad directa de Dios. Eso es lo que significa justificar. Es decir, ellos vieron correcto que lo que Juan les decía era la palabra del Señor. Ahora, hay algo interesante también. Y es que no solamente ellos entendieron que era la palabra de Dios, sino que ellos dijeron, ¿ahora qué tenemos que hacer? Por favor, acompáñenme ahí un poquito atrás al capítulo 3, versículo 10 al 14. Miren cómo respondieron los publicanos y el pueblo del común. Capítulo 3, versículo 10 al 14, ya nosotros predicamos eso. Después de la predicación de Juan en el desierto, escuchen capítulo 3, versículo 10 al 14, la gente cómo respondió, que es lo que Jesús acá está recordándoles a los oyentes.
Y la gente le preguntaba diciendo, después de la predicación, entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Y eso debería ser nuestra pregunta, eso debería ser lo que surgiera en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de Dios. Y entonces, ahora yo, ¿qué voy a hacer con este mensaje, Señor? Y entonces, ¿qué haremos? Y Juan les respondió, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Por qué? Porque le estaba llamando al arrepentimiento. Y recuerden que el arrepentimiento, ¿qué es? Dejar de hacer el pecado y hacer lo que Dios espera. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué hacemos? Y entonces él le respondió, no exijáis más de lo que os he ordenado, no roben. Y tal vez es un mensaje para hoy los empleados públicos. No sean corruptos. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y entonces Juan les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Ven la respuesta del pueblo? ¿Ven la respuesta de aquellos que eran despreciados por los que sí conocían la ley? Y eso nos lleva a recordar que el Señor escoge lo más vil y menospreciado para humillar a los que se supone son sabios. La señal, hermanos, de una verdadera conversión es cuando ellos dicen, ¿qué hacemos? Se nota el dolor en su corazón. Pero no es solamente cuando alguien se arrepiente sentir compungido el corazón, sino ser obediente al llamado de Dios, a la palabra de Dios. Y vemos aquí, volvamos a nuestro capítulo 7, que en el versículo 28, 29, el Señor dice que aceptaron que lo que Juan les estaba explicando era la palabra de Dios, pero también ¿qué hicieron? Se bautizaron como señal de arrepentimiento. Y los publicanos también lo hicieron. Es decir, el verdadero arrepentimiento, hermanos, no solamente se ve porque alguien tenga dolor en su corazón por haberle fallado a Dios, sino que también es obediente a lo que Dios le llame. Y Juan era lo que estaba haciendo. Arrepentidos y bautícense para muestra del arrepentimiento. Entonces, queridos, no es coherente que usted diga seguir a Cristo, pero aún no haya obedecido el mandato de bautizarse. Eso no es coherente. No para arrepentimiento, sino para mostrar públicamente que usted se ha arrepentido y en obediencia al Señor. Ahora miremos la respuesta de los supuestos que conocían la ley. Versículo 30. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios y no se quisieron bautizar. Esa palabra desecharon en el griego original en que fue escrita la escritura quiere decir quitar aquello que ha sido establecido. Eso es desechar, quitar aquello que ha sido establecido. ¿Qué es lo que ha sido establecido? Que Dios quiere que nadie se pierda. Que Dios tenía establecido venir a salvar a su propio pueblo. A los suyos vino. ¿A quiénes vino primero Jesús? A los suyos, pero los suyos le rechazaron. Ya pasamos por ahí, ¿recuerdan? Lo que Dios había establecido para ellos lo menospreciaron, hermanos. El texto dice que ellos desecharon los designios de Dios para ellos. Estos expertos de la ley, estos que esperaban al Mesías, recuerdan que ellos ya la conocían y esperaban al Mesías profetizado, estos hicieron a un lado el plan de salvación de Dios que tenía para ellos. Y al desechar el plan de salvación dado por Juan, desecharon directamente ¿a quién? A Dios mismo. A Dios mismo. Y el mismo Lucas lo dice de una manera tan tierna ahí en el capítulo 13, versículo 14. Yo se los leo. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Qué ejemplo de padre, ¿no?
hoy que hablamos del Día del Padre. El tierno y protector amor de Dios Padre fue rechazado por sus propios hijos, por su pueblo. Y no solamente lo rechazaron ahí, no solamente mataban y apedreaban a los profetas, terminaron matando a Cristo, el propio Hijo de Dios, en la cruz. Es más, después de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, de haber ido a la cruz, de haber resucitado y de haber ascendido al cielo, lo siguieron haciendo, y lo dice Hechos 13:46. Hablando sobre Pablo y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Qué tremendo. Hermanos, cuando llevemos el mensaje de Dios, siempre habrá alguien que diga: yo soy bueno, yo no lo necesito, y se considere que él no necesita, que él está bien delante del Señor, hermanos. Siempre habrá orgullosos que no se doblegan ante la cruz del Cordero de Dios. Y vamos al tercer punto. Ahora Jesús dice: ¿con qué compararé a esta gente? ¿A qué se parecen? Y el tercer punto es el mismo enunciado que hemos hecho hace rato. El rechazo o la aceptación del Evangelio no depende de quién lo enseñe, sino del corazón de quien recibe la verdad. Ese es el tercer punto. El tercer punto es: no depende de quién, sino del corazón del que lo recibe. Entonces Jesús, después de ver ese contraste, que los que se esperaba conocían, lo recibieran y no lo hicieron, entonces dice Jesús en el 31, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? Se está refiriendo a quiénes, a los que rechazaron el mensaje de Juan. ¿A qué son semejantes? Entonces el 32 él lo dice: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús toma de lo que está ocurriendo en el ambiente para enseñar una verdad, para que sea más fácil de entender. En las plazas ocurría que los niños jugaban en las plazas y ellos jugaban a veces a una fiesta, a un matrimonio. Y a veces jugaban a que estaban haciendo un funeral. Entonces lo que están diciendo es: así como los muchachos que están en la plaza, hay otros que no quieren jugar, entonces les tocan flauta, venga, juguemos aquí a que estamos en fiesta. Ay, no, lo rechazan. Bueno, entonces ahora veámonos al otro extremo. Cantemos cosas tristes, como juguemos al funeral. Tampoco lloraron, ni lo uno ni lo otro. No quisieron atender al llamado. Es lo que está diciendo. A eso les comparo. Ustedes son como esos, ni de una forma ni de otra, por de las distintas formas en que lo llamen, ustedes no quieren participar. ¿Y no ocurre eso hoy? ¿Y no ocurrió eso también con nosotros? Que de una u otra manera nos llamaba del Señor de una manera, nos llamaba de otra, nos llamaba por las buenas, nos llamaba por la media y nada. Pues eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Así es el del corazón del que rechaza el mensaje de Dios, hermanos. Dios los llama de mil maneras y no atienden el llamado. Siempre lo menosprecian. Y el versículo 33, entonces el Señor ahora va y compara. ¿Qué fue lo que dijeron? Así como estos niños desecharon al llamado de una forma y al llamado de otra, así hicieron. Ninguno les servía. Dice el Señor: porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decían: este está endemoniado, no le sirvió. Pero vino el Hijo del Hombre, directamente el Señor envió a su propio Hijo, y de este, ¿qué dijeron? Este come y bebe, y entonces decían: este hombre es comilón y borracho. Queridos, Juan el Bautista, el hombre sencillo, el que vestía con pieles de camello y comía saltamontes, que vivía apartado de la ciudad como un ermitaño en el desierto, era poca cosa para ellos. Para los expertos de la ley decían: este está loco.
Y no nos han dicho eso a veces. Este está loco. Cuando dice demonio tiene, esa palabra no es que estuviera poseído por demonios, sino que actuaba como un endemoniado. Este está loco haciendo eso. Pero desconocieron el mensaje de él. Se fijaron solo en su forma y desconocieron que él traía el mensaje directo del Señor, directo del Altísimo. Y hoy también hay quienes desechan la apariencia de sencilla de algunos que van y dan el mensaje de la predicación. También hoy hay quienes desechan a aquellos humildes pastores que, aunque no son egresados de importantes escuelas de teología, esos no les sirven. Queridos hermanos, si predican con fidelidad la palabra de Dios, es lo que interesa, hermanos. El llamado es eso. Aunque nos rechacen, usted debe estar delante de Dios bien. Fue y puso la semilla correcta, la palabra del Señor, sabiendo que es posible que le rechacen. Pero luego entonces Jesús dice, bueno, y entonces a él lo desecharon por sencillo, pero viene el Hijo del Hombre, que ese no mantenía el desierto, sino se juntaba con los pecadores, y también, ahora dicen que es borracho, tampoco le sirvió. Desecharon a Juan por su estilo de vida apartado, y a Jesús, que vivía juntándose con el pueblo, tampoco le sirvió. Son dos estilos diferentes, pero ambos con el mismo mensaje verdadero de Dios, hermanos. Ambos fueron rechazados, ambos fueron menospreciados. A Jesús le recriminaron que se juntaba con pecadores, pero hermano, es que a eso fue lo que vino. El mismo Señor Jesús ahí en Lucas 5:35 dijo, no he venido a llamar a los que se creen justos. Porque es que eso era lo que hacían estos fariseos. Yo me creo justo, yo no lo necesito. Y no nos han dicho eso. Yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no mato. Y ellos se creían, y el Señor Jesús les dijo, yo no he venido a salvar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Querido hermano, nadie es justo delante de Dios. Todos, absolutamente todos somos pecadores, al que algunos se crean buenos delante de Él. Queridos hermanos, cuando los fariseos dijeron a Jesús que era bebedor y comelón, era una acusación grave. En esa época era normal, nadie tomaba jugo como hoy, era vino. Pero ellos no están diciendo, es que él toma vino, están diciendo, él es bebelón, él es borracho. Y resulta que la ley de Moisés, ahí en Deuteronomio 21, 20 al 21, el que era borracho tenía condena de muerte. Miren por dónde iban ellos. Lo estaban acusando de ir contra la ley de Dios. No le sirvió a ninguno de los dos, hermanos. Iglesia, el rechazo o la aceptación del evangelio no depende de quien da el mensaje, sino del corazón del que lo recibe. Y el Señor cierra en el versículo 35. Con un contundente cierre hace el Señor. Pero la sabiduría, aunque estos rechazaron a Juan, rechazaron al mismo Hijo de Dios, pero la sabiduría es justificada por todos los hijos. Esa es una contundente afirmación del Señor. ¿Qué está queriendo decir? Si bien los que rechazan el mensaje de salvación son necios, la sabiduría se nota en quienes, guiados por el Espíritu Santo, aceptaron el mensaje del Señor. Si usted mira ahí en el capítulo 6, versículo 46, es donde el Señor habla de quien escucha mis palabras y las obedece, es aquel que construye su casa sobre la roca, vienen las tempestades y ella se mantiene firme. Y en el paralelo que es de Mateo dice, y este es un hombre sabio. Eso es lo que está diciendo el Señor. Aquellos que aceptan el mensaje de Dios son los sabios. Es la sabiduría, se nota la sabiduría de Dios en aquellos que han recibido el mensaje y lo han aceptado. Y no solamente en eso, sino en los frutos que se ve. O su vida no ha cambiado cuando recibió al Señor. Ahí es donde se ve la sabiduría. Y entonces, ¿quién eran los necios? Y el Señor allí cuando habla, quien oye mis palabras y no las pone en práctica, le compararé a un necio que construyó su casa, vinieron las tormentas y hubo una gran
pérdida. Ahí está el necio y ahí están los sabios, los que han aceptado el mensaje del Señor. Queridos hermanos, con esto cierro. Esto no es para que digamos, ay no, entonces ya no voy a predicar el mensaje, ya no voy a hablar con nadie, porque no, eso hay gente que no lo va a rechazar a uno. Pues primero, si rechazaron a Jesús de ahí para abajo, no pasa nada. Debemos seguir insistiendo en la misión de predicar el mensaje de salvación, entendiendo que aunque muchos lo rechacen, otros sí lo van a aceptar, otros sí lo van a recibir y se volverán al Señor como usted y yo lo hicimos, hermanos. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando los envió en la misión, Lucas 10:16. Entonces dijo esto el Señor a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza está rechazando a Dios quien me envió. Hermanos, el rechazo no es contra usted. El rechazo no es contra mí. El que rechaza el mensaje de Dios, rechaza a Dios mismo. Meditemos. Tómase allí un momento y medite en la palabra que hoy nos ha dado el Señor. ¿Qué le ha dicho? Pregúntese, ¿esto qué tiene que ver conmigo?